En casa sean muy bienvenidos. Vamos a estar abordando hoy nuevamente el tema de la seguridad por el lado de distintas aristas. Hay novedades en el caso del trabajador asesinado. Hablamos del encargado del supermercado del Parque Rodó. Se encontró a uno de los sospechosos y está detenido y el otro fue encontrado asesinado. Vamos a esta crónica y venimos aquí para el análisis y para el debate. La investigación por el homicidio de Marcelo de Mestoy tuvo avances en las últimas horas. Uno de los sospechosos de la rapiña de la sucursal de Tata, ubicada en Mayolo y Figueira, ocurría el 29 de mayo, que terminó con el homicidio del gerente. Fue detenido en las últimas horas por personal de hechos complejos de la policía en El Pinar. De acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales a Telemundo, esta persona de 22 años y con 3 antecedentes por rapiña fue capturado en el marco de una investigación de esa repartición policial, ya que estaba requerido por rapiñas ocurridas en la zona del Prado. El pasado jueves la policía había realizado varios allanamientos en Cerro Norte, en procura de su captura, pero no había sido ubicado. En las últimas horas se logró detenerlo en El Pinar y ahora quedó a disposición de la fiscal Gabriela Fossati por estas rapiñas. Los investigadores de la zona 1 de la policía, quienes están al frente de la investigación del homicidio de Marcelo de Mestoy, creen que hay elementos como para vincularlo al crimen. Por estas horas los detectives trabajan con la fiscal de homicidios Adriana Edelman para reunir las pruebas necesarias y solicitar a la justicia la orden de detención por el crimen. Mientras tanto, el detenido deberá responder ante Fossati por las rapiñas por las que fue capturado y se espera que sea imputado en las próximas horas. Pero mientras el Ministerio del Interior informaba de la captura de este sospechoso, los investigadores de la zona 4 de la policía de Montevideo fueron alertados sobre la aparición de un cuerpo semicalcinado y con un disparo en la cabeza en Avenida de los Deportes y Los Camalotes, cerca de Parque Lecoq. Más tarde, según confirmaron fuentes policiales a Telemundo, se supo que este hombre era el otro sospechoso de participar en la rapiña, que terminó con el homicidio de Mestoy. Se trata de un joven de 19 años. De acuerdo a la hipótesis que maneja la policía, esta persona fue asesinada de un disparo y su cuerpo trasladado al lugar donde finalmente fue hallado. Para los investigadores, los constantes allanamientos que realizó la policía en la zona de Cerro Norte, en procura de los sospechosos del crimen de Mestoy, molestaron a narcos de la zona, ya que varias reparticiones policiales allanaron distintas bocas, incautaron droga y se llevaron personas detenidas en el marco de la investigación. Esto, manejan los investigadores como teoría, hizo que delincuentes de la zona quisieran asesinar al joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de bala y semicalcinado. Ahora, trabajan para dar con los autores de este nuevo crimen. Bueno, detalles allí en estas crónicas que realmente son escabrosos, pero yo ya no sé si sorprenden, si no sorprenden, si lo que pasa en estas últimas horas nos tiene de algún modo acostumbrados. Vamos a sumar una mirada distinta, la mirada de Gustavo Álvarez, psicólogo forense, director de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Bueno, Álvarez, ¿qué lugar le damos a lo que fue primero este crimen y ahora estas últimas novedades que estamos conociendo sobre el caso? Bueno, el crimen del trabajador impacta, al igual que cualquier pérdida humana, o debería, pero de todas maneras tiene algunas particularidades. Algunos tipos de víctimas tienen algunas particularidades en el impacto que causan en el cuerpo social. Cuanto más cercano a nuestra cotidianeidad y más cercano lo percibamos, y más injusta percibamos la situación de pérdida de esa vida, es cuanto más impacta, más allá de la amplificación de los medios masivos de comunicación, que sin lugar a duda también cómo presentan y con qué frecuencia presentan el hecho, también es una variable a tener en cuenta. Entonces, cuando nos enfrentamos a una víctima que es un trabajador, que es aparentemente digo porque no lo conocía, un buen trabajador, muy afable, muy empático, buen padre de familia, todas las cualidades que en el imaginario social tendemos, la mayoría, a perseguir y ostentar, bueno, eso genera un impacto muy fuerte. Porque nos vemos reflejados en esa suerte de proyección, nos vemos reflejados eventualmente en esa víctima, ¿no? Y en la víctima primaria, que es él, sin lugar a duda, y conceptos de la psicología forense que pueden ser los que nosotros llamamos víctimas secundarias, la familia y víctimas terciarias. Algunos autores mencionan también un círculo de víctimas terciarias, que en este caso bien podrían ser los compañeros de trabajo, la zona, los clientes. Esas serían víctimas terciarias desde la psicología forense. Sí, de hecho el fin de semana veíamos una movilización de los vecinos allí, encabezada también por la familia, pidiendo justicia, pero de algún modo compartiendo ese impacto que genera este asesinato. ¿Esto significa
que estamos más o menos seguros dependiendo de quién es la víctima del homicidio? Es una pregunta compleja, una respuesta compleja es, porque puede ser malinterpretada y de hecho lo va a ser. O sea, cada vez que uno habla es como cuando tira un tiro. Después que sale la palabra ya no tiene vuelta atrás. Bueno, y cada uno interpreta piense lo que bien, quiere. le damos unos segunditos antes de decir algo. No tengo inconveniente Bien. porque está fundamentado técnicamente. Las víctimas o la seguridad, cuando se trata de víctimas del ámbito delictivo, obviamente hay que hacer un desglose, que no significa que valgan más o menos las víctimas. Lo que sí significa es que por la actividad delictiva están expuestos a mayores factores de riesgo y obviamente que no tienen, debí decir, que no tiene el ciudadano común en su cotidianeidad. Entonces, los homicidios, por ejemplo, el desglose de homicidios entre gente que está dentro del ámbito delictivo y de los que no están dentro del ámbito delictivo, obviamente que es algo que criminológicamente se debe hacer. Reitero, no es porque ajuste de cuenta la víctima valga menos humanamente que un ciudadano común. Entonces, habría que ver los números, habría que ver el índice de resolución de delitos y el tiempo de resolución de delitos como para poder dar una respuesta más acabada a lo que usted me pregunta, ¿no? En el mundo, por ejemplo, cuando se miden los homicidios, ¿se hace esa caracterización que hacemos aquí muchas veces cuando las autoridades dicen, bueno, el homicidio derivado de rapiña es un 6%, mientras que el homicidio derivado de enfrentamiento entre narcotraficantes es de un 40%? ¿Cómo se miden? Es una muy buena política criminológica e inclusive hasta penitenciaria, si uno quiere extrapolar un poquito, hacer esa segmentación. No solo desde la figura jurídica, que es uno de los errores que acá en el Uruguay yo entiendo modestamente que cometemos. Segmentar población reclusa por el delito. Por ejemplo, los homicidas son más peligrosos. No, hay dos variables que se deben ponderar. La figura jurídica, muchas veces muy reveladora de la personalidad y otras veces no tanto, y después las variables personales, la estructura de personalidad que tiene, la subjetividad que se puso en juego en ese acto delictivo. Los homicidios no son homogéneos, son totalmente heterogéneos. No es lo mismo un homicidio en una riña, por ejemplo, bueno, acá hay abogados, en una riña donde hay una conmoción emocional, etcétera, etcétera, a un homicidio de un sicario. Que ahí vemos, no quiero entrar en detalles porque no quiero confundir, pero hay dos grandes tipos, hay muchas violencias, pero dos grandes tipos de violencia. La violencia reactiva, donde hay una conmoción emocional puesta en juego, y la violencia instrumental, donde a mí me pagan para que yo dentro de 3 o 4 días vaya a matar a alguien. Eso es violencia instrumental, que da cuenta de una mayor peligrosidad. Y volviendo a lo que estaba mencionando anteriormente, la segmentación de población reclusa no solo debería estar puesta en juego en la figura jurídica infringida, sino también en la estructura de personalidad del sujeto que emitió esa conducta disvaliosa, ¿no? Bueno, un estudio que en Uruguay se realiza, o nos quedamos en esa primera fase de, bueno, los homicidios responden a estas distintas causas, habrá planes diversos para atender las distintas situaciones, pero ¿se hace ese estudio de la personalidad de la población reclusa? ¿Se sabe algo más que lo que primero se puede dilucidar en un caso judicial, por ejemplo? A ver, dentro del sistema penitenciario, el INR aplica una metodología importada de Chile, si mal no recuerdo, el OASIS se llama, no importa el nombre, donde se evalúan una cierta cantidad de variables del medio social, del medio familiar, la carrera delictiva. Yo entiendo que no es con la profundidad que se debería hacer, pero sí, es cierto, honestamente, hay algo que se hace, que es mucho mejor que no hacer nada, ¿no? Pero no incide sobre las penas. No, sobre las penas no. Porque aquí estamos asistiendo, lo repasaba allí una de las crónicas, estamos hablando de una persona de 22 años, quien permanece detenido, que tenía ya, bueno, estaba siendo buscado por otras rapiñas, no solo por esta del supermercado del Parque Rodó, sino que ya había tenido condena de 4 años y 10 meses de prisión por otras 3 rapiñas especialmente agravadas. Finalmente termina saliendo a los 3 años y 4 meses por libertad anticipada, por buena conducta, con ese beneficio, o sea que allí algo falló. Sí, ¿sabe lo que ocurre? Que es otro tema, no quiero profundizar en eso, a no ser que usted quiera o que ustedes quieran.
pero la redención de pena, que va muy de la mano con lo que yo mencionaba anteriormente de la subjetividad del individuo, de la estructura de personalidad. Hay reclusos, y no pongo en duda que así es, de que realmente quieren redimir pena porque están interesados en aprender un oficio, en estudiar, en recibirse de carreras terciarias, que no son pocos, pero hay una gran cantidad que no, hay una gran cantidad que el trabajar y el estudiar es netamente instrumental y buscando un beneficio secundario de salir antes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La redención de pena por sí misma no nos indica nada, nada. Si realmente marca la subjetividad del individuo y quiere superarse, se dio cuenta, tuvo una distancia crítica, perdón, para darse cuenta del hecho que cometió, la lesión que cometió a otro, el dolor que le infringió a otro, lo marca subjetivamente, bienvenido sea, pero no a tabla rasa. No creamos que todos los que trabajan y estudian adentro de una cárcel es porque se dieron cuenta y tomaron una distancia crítica de lo que hicieron. No, para nada. O sea que esta buena conducta no está relacionada con un indicador que tenga que ver con la rehabilitación, por lo menos de manera determinante. No tabla rasa. Es un indicador, y sí, pero es un indicador que merece o que ameritaría una profundización mayor, ¿no? Realmente, yo me di cuenta, hay un insight, lo que nosotros llamamos un insight, un darse cuenta del dolor y del daño que cometí y quiero cambiar el rumbo de mi vida y busco este instrumento para hacerlo, o simplemente, como yo sé que emitiendo esta conducta de trabajo y estudio voy a salir antes. Bueno, una cosa no tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Después vamos a debatir seguramente con el panel también, porque, bueno, si estuviera vigente para cuando se condenó a esta persona la ley de urgente consideración, todavía estaría preso, y eso es un argumento a favor de la ley que están utilizando algunos. Otros entienden que justamente la permanencia dentro del sistema carcelario, un año más o un año menos, no hace a la conducta de la persona que va a salir en tanto no esté rehabilitado y va aumentando la gradualidad de los delitos que comete. Pero bueno, volviendo un poco a la situación más general de la que hablábamos al comienzo, cómo ubicamos estos crímenes, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de la sociedad uruguaya en materia de seguridad? ¿Dónde estamos desde el punto de vista global, digamos? Es difícil. Yo creo que, a ver, una de las cosas que tenemos que entender, creo que tenemos que entender, es que la seguridad es algo que todos construimos. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, para que se entienda bien, obviamente que la responsabilidad de la seguridad en la disuasión, persuasión y represión del delito es del Estado encarnado en la policía, sin lugar a dudas. Esa es la seguridad formal. Pero cada uno de nosotros como ciudadanos, siendo eventuales testigos u omitiendo determinadas denuncias o dejando pasar determinadas conductas no adaptadas socialmente, también colaboramos o no con la seguridad. Entonces, hay como o debería haber una retroalimentación. La seguridad no formal de cada uno de nosotros, avisándole a la policía de algo sugestivo, de algo raro, etcétera, etcétera, y la policía respondiendo a esos requerimientos o avisos de la ciudadanía. Pero flaco favor le hacemos a la seguridad cuando hacemos una depositación masiva. Bueno, pero eso es el problema de la policía, que se arregle la policía. Y criticamos constantemente desde un lugar de pasividad total. Yo creo que no es así. Creo no es así. Una sociedad va conformando la seguridad también en la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Bien, ahí esto de participación activa me lleva a pensar en cuál es la gradualidad de esa participación activa, porque hemos visto muchas veces cómo de repente, bueno, grupos de vecinos intentan organizarse para custodiar el barrio y tampoco ha sido muy aconsejado por las propias autoridades. Tenemos otro nivel de compromiso e intercambio que puede ser, no sé, el vecino en alerta, que está allí colaborando con la seguridad. Y después tenemos la pasividad absoluta, donde, bueno, si no me toca a mí, no pasa nada, claro, hasta que no me toque, no me toque. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa actitud proactiva? Ese es el término, y yo equivoqué el término. Activa implica semánticamente que yo actúo, y no fue lo que quise decir. El concepto que usted mencionó justamente es la proactividad en ayuda a la seguridad formal y la seguridad del Estado y de la policía. La proactividad, reitero,
Fue un matiz, pero que hace a la cosa por la pregunta que usted hace. ¿Y eso puede cambiar sustancialmente lo que estamos viviendo hoy? ¿No pasa hoy? ¿La gente no colabora con la policía? Hay parte de la ciudadanía que sí, hay otras que no. De hecho, hay una buena parte de la ciudadanía que, lejos de apoyar a la policía, trata de encubrir las actividades delictivas y decodifican al policía como el enemigo. Eso es una cuestión palmaria, que se ve, que se palpa, y que los policías que trabajan todos los días en calle pueden dar fe de eso, ¿no? Y que entorpecen grandemente la actividad policial, en algunos casos en una forma muy significativa, ¿no? ¿Y qué pasa con quienes viven en determinado contexto donde colaborar con la policía no es necesariamente encubrir al delincuente porque no son delincuentes, pero pueden ponerlos en peligro? Sí, hay diferentes maneras de colaborar, ¿no? Maneras anónimas de colaborar, y hay un paréntesis que yo creo que muchas veces se hace una dicotomía muy fuerte entre algunas veces equiparar zonas muy carenciadas económicamente con el delito. Yo siempre le digo a mis alumnos que quienes viven en esos lugares son revictimizados constantemente. Los trabajadores, que son la mayoría, los trabajadores que viven en esos lugares, en asentamientos, en zonas deficitarias, muchas veces no, siempre, son revictimizados directa e indirectamente. Primero porque los roban a ellos sus propios vecinos, para empezar. Pero segundo, hay muchos servicios que no llegan, y podríamos poner un entrecomillado legítimamente, porque si va a la ambulancia le tiran tiros, o roban a los médicos, o no entran los ómnibus. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla y las equiparaciones que hace. Hay muchísima cantidad de gente que es trabajadora y que son revictimizadas constantemente. Hay otros que no y que son delincuentes. Bueno, nos quedamos en eso. Al regreso de esta primera pausa venimos con el panel, pero también me quedo pensando en qué pensarán muchas de esas personas que nos están viendo que dicen ¿qué más quieren que yo haga por la seguridad? La seguridad ya está, me superó, ¿no? Soy víctima de los delincuentes que viven en mi barrio, las autoridades no pueden con esto y me están diciendo en televisión que tengo que ser proactivo y responsable. Venimos también con la ampliación a esa pregunta. Primera pausa y ya regresamos. Sobre la línea.